¿Cómo regular nuestro sistema nervioso? Específicamente el sistema nervioso autónomo, que es el que tiene que ver con todas esas funciones que tú no necesitas controlar, como tu respiración, tu ritmo cardíaco, tu ritmo de tu circulación sanguínea, tu digestión, tu control de esfínteres, regulación de la temperatura, regulación de la salivación. Tú y yo en ningún momento necesitamos sentarnos y decir, vamos a aumentar ligeramente el ritmo cardíaco para poder mandar más sangre a esa zona del cuerpo que se inflamó un poquito y vamos a relajarla. Todo eso funciona de manera autónoma, o sea, es independiente de tu voluntad. Pero al mismo tiempo, sí puede ser influenciado por tu voluntad. Sí puedes tú entrar a través de regular respiración, ciertos movimientos físicos, incluso ciertos pensamientos que pueden dar la señal desde el cerebro a todo tu sistema nervioso periférico de qué señales mandar o qué gestionar en el cuerpo. Entonces, si bien es algo autónomo que nosotros no necesitamos estar constantemente vigilando, y eso es muy importante cuando tenemos ansiedad, que no tienes que estar hiperalerta ni vigilando tus sensaciones, pero sí es algo que nosotros podemos intervenir, que podemos influenciar de manera positiva para poderlo regular. Y bueno, últimamente se ha puesto muy de moda hablar de la regulación del sistema nervioso y quiero compartirte cuál es mi perspectiva y sobre todo cuál es mi experiencia, porque los últimos años he pasado por una experiencia que ha sido, pues sí, de bastante tiempo, que hoy me tiene en un punto diferente a lo que entendía hace un año, 2 años o 4 años. Y es que incluso yo empecé a compartirte ejercicios para tonificar el nervio vago, esperando que dándole tono al nervio vago, que ahorita te platico quién es y qué hace el nervio vago, pudiéramos entrar en el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos relaja y nos restaura. Pero la realidad es que no siempre ni en todo momento necesitamos hacer esos ejercicios. A veces no es lo más conveniente. A veces más bien se trata de cómo darle las condiciones a tu sistema nervioso para que él por sí mismo pueda autorregularse. Y esa es la primera palabra y el primer concepto que hoy te quiero compartir. Existe la autorregulación. Nuestro sistema nervioso se viene autorregulando de forma autónoma desde hace más de 400 millones de años, que éramos una célula ahí flotando en el agua. El sistema nervioso ha ido desarrollando la capacidad de autorregularse. Entonces nosotros, como seres humanos, más bien de lo que se trata es cómo le doy las condiciones a mi sistema nervioso para que por sí mismo active su capacidad de autorregulación. ¿Qué puedo hacer para ayudarle y cómo puedo seguirlo? ¿Cómo puedo sumarme a su esfuerzo de autorregulación? ¿Cómo puedo escuchar las señales de que está intentando autorregularse? ¿Y cómo puedo frenarme de hacer las cosas que lo están desregulando? Entonces, ¿para qué necesitamos aprender a darle estas condiciones a nuestro sistema nervioso? Resulta que muchas de las cosas que hoy en día nos afectan o digamos que nos inquietan y que nos preocupan, tienen que ver con un sistema nervioso desregulado. ¿Qué es un sistema nervioso desregulado? Que, por ejemplo, ante pequeños sonidos o pequeños estresores, entras en respuestas que no son proporcionales a eso que sucedió. Entonces, por ejemplo, puedes sentir que te congelas y que se te va la voz, que no puedes hacer algo al respecto, que no puedes activarte para resolver, que ya sea pequeño o grande el estresor, lo único que quieres es huir, quieres desaparecer, quieres alejarte de los demás. Los demás te dan miedo incluso, no puedes acercarte con confianza a ellos. El contacto social te superactiva, ¿no? Y te da taquicardia y sientes el cambio en tu respiración, el malestar en el estómago, porque vas a dar una presentación, porque vas a salir a la calle o porque simplemente se va a graduar tu hijo. Cualquier evento es recibido por el sistema nervioso como algo muy amenazante y opta por alguna de estas respuestas, que es atacar, huir o congelarse. Entonces, si atacas, normalmente puede ser poniéndote a la defensiva, puede ser que ofendes, puede ser que estás con pensamientos raros y feos que no te gustan y que también te asustan, o puede ser que más bien te quieres huir,
quieres alejarte, quieres desaparecer, quieres abandonar las responsabilidades, sientes que no eres capaz de enfrentar las cosas del día a día. Y por otro lado, si optamos por congelarnos, entonces estamos en un espacio de, por ejemplo, de postergación, postergar todo lo que queremos hacer. Puede ser que no te sientes capaz de actuar, de moverte, de pararte y ponerte una cobija, ir al baño si tienes ganas de ir al baño, hablar, expresar lo que sientes y lo que necesitas, pedir lo que necesitas. Entonces, cuando estamos en estado de congelamiento, podría parecer que incluso estamos deprimidos, ¿no? Y en depresión, pero realmente estamos sin movimiento porque esa es la manera en la que el sistema nervioso está decidiendo que se quiere proteger. Entonces, cuando vamos entre congelamiento o agotamiento, que sería el siguiente, agotamiento es ya así como que no puedo pararme de la cama, realmente no tengo energía, pero en la mañana estuve súper activo y haciendo 1000 cosas y luego me da el bajón. Entonces, a más picos de diferencia que voy de la activación al agotamiento, pasando por congelamiento, por ataque-huida y más dificultad social, esto nos podría indicar que hay una mayor necesidad de aprender a regular nuestro sistema nervioso, ¿va? Y de dejar de hacer las cosas que lo puedan estar contribuyendo a la falta de regulación. Entonces, ¿cómo sé que estoy en una desregulación? Paso de momentos de mucha alerta a mucho agotamiento muy rápido en un mismo día o quizás en semanas, pero son momentos que tardan mucho, que me dan miedo, que no sé cómo sentirlos también. Puedo tener de repente arranques de ira o explosiones de irritabilidad que no comprendo bien por qué y luego huyo y me alejo y luego entro en agotamiento y luego me da miedo el agotamiento y entonces me vuelvo a ir a la alerta máxima. Entonces el sistema inmunológico, el endocrino, que son tus hormonas, y tu sistema nervioso, los tres están íntimamente conectados. Y cuando vivo una emoción o un pensamiento que me activa la alerta y luego veo como este cambio y este efecto en mis hormonas y en mis defensas, o sea, me enfermo seguidamente, tengo cambios en mi ciclo hormonal si eres mujer o si eres hombre, a la mejor caída de cabello, cambios en tu estado de ánimo seguido y además aparte también tu digestión y tu salud digestiva no está del todo saludable y adecuado. Entonces es probable que haya una falta de regulación, no nada más entre tu sistema nervioso, sino con los demás, que prácticamente funcionan todos a la par. Entonces, ¿qué otro ejemplo de falta de regulación podemos ver? Como la parte de las sensaciones, que de repente tienes la taquicardia, que de repente sientes que quieres ir al baño o luego te estriñes, momentos de sudar exageradamente sin que el ambiente lo propicie, mucha sed y temblores en tu cuerpo, irritación también en la piel, salpullidos, caída de cabello. Obviamente que todo esto lo conocemos como síntomas del estrés, pero en realidad de lo que estamos hablando es de un sistema nervioso estresado, que por lo mismo no ha tenido la capacidad de regresar a su equilibrio, a su regulación. Ahora, ¿cómo se siente un sistema nervioso regulado? ¿Cómo me doy cuenta que mi sistema nervioso tiene más regulación? Ok, soy capaz de estresarme, pero también soy capaz de notarlo y relajarme. Soy capaz de descansar. Puedo dormir, puedo descansar y amanezco descansado, me activo y vuelvo a descansar, me vuelvo a relajar. Quizás tengo la activación del corazón, del ritmo cardíaco, sanguíneo, de mi digestión, pero luego lo vuelvo a restaurar. Entonces, la regulación no es estar todo el tiempo relajado. Regulación significa que tengo la capacidad y flexibilidad de activarme y también la capacidad y flexibilidad para relajarme y mantenerme activo por un tiempo, pero saberme relajar y mantenerme relajado por un tiempo y poderme activar. Entonces el sistema nervioso va en estas ondas de activación, desactivación, dependiendo de estoy en alerta o no, hay un estresor o no, necesito conseguir alimento o no, necesito cubrir mis necesidades o no, y sobre todo, qué tan vinculado socialmente me siento o no. Y aquí viene la parte que te quiero compartir que se llama ventana de tolerancia.
La ventana de tolerancia es cuando estamos en estas ondas y en general sentimos bienestar y sentimos tranquilidad y somos capaces de vincularnos socialmente. Cuando nuestro sistema nervioso puede generar un vínculo social, de mirarnos, platicar, intercambiar sonrisas, de sentirme en confianza con una persona, poderle platicar mis vulnerabilidades y fragilidades sin miedo a que me critique, me rechace, me abandone, me juzgue. Entonces sucede algo mágico, que activamos nuestro sistema nervioso ventral. El sistema nervioso vagal ventral es nuestro ideal, nuestro estado óptimo, donde desde ese vínculo, si me estreso o hay algún peligro, incluso me apoyo de los demás y ese peligro no es tan percibido como peligroso y no me activa tanto. Y puedo también, gracias al vínculo con los demás, entrar en espacios de intimidad, de conexión tranquila, de vínculo. Y esa intimidad emocional, física, afectiva, nos mantiene en este espacio de ventana de tolerancia donde puedo ir y bajar y subir y entrar en equilibrio. Pero lo que nos mantiene mucho en ese estado de ventana de tolerancia es este vínculo seguro, que de inicio mi recomendación es que lo fortalezcamos y lo generemos con nosotros mismos, que tú seas tu primer vínculo seguro. Y aquí viene quizás la primera propuesta de ejercicio y de recomendación, que empieces por ser tú tu lugar seguro, que aprendas a tener flexibilidad, de tener capacidad para sentir lo desagradable de la activación, de la alerta, del estrés, y también puedas tener la capacidad de sentir el agotamiento y el cansancio. Porque aquí lo importante es que para llegar a una regulación del sistema nervioso necesitamos pasar por lo desagradable de la activación y lo desagradable del agotamiento, que lo vivimos como desagradable, pero yo te podría decir, para mí hoy en día ya no se siente así como desagradable, algo que busque evitar. No, pero porque llevo bastante tiempo trabajando en conectar con mis sensaciones, en dejar de juzgarlas como buenas o malas, adecuadas e inadecuadas, seguras o peligrosas. Hoy comprendo que todo lo que hace mi cuerpo es por algo y que mi rol ante lo que hace mi cuerpo es escuchar y ayudarle y seguirlo. Entonces, por ejemplo, si en un momento dado empiezas a sentirte agitado, acelerado, ¿qué está pasando ahí? Tu sistema nervioso se está yendo a sistema nervioso simpático, te sientes en alerta, te sientes en algún tipo de peligro. ¿Y cómo sería seguirlo? En primer lugar, aprendiendo a no frenar ni querer luchar contra las sensaciones, porque eso solamente te pone en un estado de estrés, tensión y ansiedad, porque la ansiedad realmente es la intolerancia a lo que estamos sintiendo en ese momento. Entonces, si en un momento dado me pongo en sistema nervioso simpático, lo ideal sería poder identificar cuál es la amenaza, cuál es el peligro que estoy percibiendo, ¿es real o no? Y físicamente dejarte seguir esa taquicardia. Y entonces, ay, como que estoy nervioso y a lo mejor empiezas a moverte, empiezas a caminar, empiezas a verbalizar qué está pasando o empiezas mejor aún a buscar en otros un apoyo y a abrirte. Por ejemplo, cuando yo empezaba a dar pláticas a grupos grandes, de repente empezaba a sentir los nervios y entonces lo que hacía era compartirlo con 50, 100, 200 personas. Cuando daba grupos empresariales, de repente era así como que un escenario enorme, 500 personas, creo que fue el más grande que guié una actividad, y de repente fue, qué nerviosa estoy. Y simplemente hablarlo, sacudirme tantito, expresarlo y generar una conexión visual con los demás, hacía que ya se me pasaba y listo. Pero si yo quería empezar en la plática o el ejercicio tratando de ocultar el elefante rosa detrás de mí, de mis nervios, de mi sensación, de mi inquietud, era peor y aumentaba todo el malestar. Entonces, de lo que se trata es cómo sigo lo que ya se activó, mientras que a la par me voy volviendo a generar un estado de seguridad. ¿Qué me va a generar un estado de seguridad? Reconocer que realmente no estoy en peligro en este momento, aunque me sienta en peligro, y empezar una conexión con mi cuerpo, saber que estoy a salvo conmigo y con los demás. En ese momento el sistema nervioso dice, ok, no había tanto problema, ok, entonces vuelve
a entrar en restauración o en relajación. Ahora, ahí, por ejemplo, seguiría con la energía alta porque tengo que hablar, estoy en una interacción física, pero terminando la plática, imaginemos que ya viene ahora la etapa de restauración. ¿Qué es restauración? Cuando el sistema nervioso parasimpático se activa y nos ayuda a equilibrar el desgaste que la activación tuvo. Porque estas activaciones del sistema nervioso simpático, el sentirte en alerta de atacar, huir, conlleva mucha energía, conlleva glucosa, conlleva calorías, conlleva muchas cosas que suceden muscularmente, cognitivamente, en nuestro cerebro. Entonces, la función del parasimpático, que es cuando ya acaba esa activación, es restaurar todos esos recursos que se usaron y que se gastaron. Entonces entra el agotamiento y por supuesto que necesitamos descansar, dormir, relajarnos y perderle el miedo y la culpa a descansar, que por cierto esto es un síntoma de quienes hemos pasado por trauma de desarrollo, que es cuando vivimos desde muy chiquitos con muchos niveles de alerta por alguna u otra razón, en desconexión con nuestro cuerpo y con esta sensación de que siempre tenemos que estar haciendo algo productivo, algo de valor, algo que los demás reconozcan, para que no se metan con nosotros, para que no nos regañen, para que nos valoren, nos aprecien, etc. Entonces nos cuesta trabajo en general entrar en esos periodos de descanso y de agotamiento y los tenemos muy vinculados a depresión y nos da miedo deprimirnos. Entonces, no nos permitimos entrar en esa restauración y seguimos activando la respuesta de estrés y de alerta. Y esta creo que es uno de los puntos más importantes, que sería el segundo que te comparto, para poder entrar en regulación. El primero es que te sientas a salvo en tu cuerpo. Y esto es algo que se construye terapéuticamente, esto es algo que se va desarrollando y hay ejercicios que te podemos compartir para ayudarte. Y lo segundo es aprender a quitarnos la culpa de la restauración y del sistema nervioso parasimpático, porque nos da miedo sentirnos cansados, nos da miedo descansar, no sabemos descansar. Y justo ahí en el descanso es cuando se da la restauración. Entonces, ¿qué es regular nuestro sistema nervioso? Perderle el miedo a nuestro cuerpo y aprender a seguirlo en las diferentes etapas por las que tiene que pasar. Una vez que ya pasa por la etapa parasimpática, que ya restauramos, ya dormimos, ya nos hidratamos, ya nos nutrimos bien, y entonces vuelvo a conectar socialmente, me vuelvo a vincular conmigo, con los demás, y ahí me mantengo en ese estado de ventana de tolerancia, de permitirme activarme, pero saber también cómo ayudarle a mi cuerpo a entrar en restauración. Y obviamente que lo ideal es que cada vez estas curvas pudieran ser no picos, ¿no? De intensidad, agotamiento, sino que pudieran ser unas curvas más amables con nuestro sistema nervioso, donde entráramos en unos parámetros donde solamente ante momentos puntuales de verdad alerta y de verdad peligro, pudiéramos tener una activación y luego saber darnos el espacio para restaurar cuando ya se resuelve esa situación o en medio de ella, porque a veces sostenemos mucho tiempo el estrés elevado, el alerta, el estado nervioso simpático, y de ahí viene el agotamiento adrenal y la inflamación, que está muy vinculada con problemas de salud física y con depresión. Entonces, hoy sabemos que la depresión es inflamación celular, es inflamación que viene de un sistema inmunológico muy activo. ¿Por qué se activa el sistema de defensa inmunológico? Porque me siento constantemente en peligro. ¿Por qué me siento constantemente en peligro? Porque probablemente aprendí desde niño a sentirme constantemente en peligro. Por los eventos y situaciones en las que viví, aprendí a estar en estado de alerta, de control, de protección. ¿Y cuánto tiempo podemos sostener esto? Obviamente que no mucho. El sistema nervioso y el cuerpo entran a intervenir, ¿no? Y frenarte de ahí. Dicen, ¿sabes qué? Agotamiento adrenal, ya no hay más adrenalina, ya no hay más cortisol, véngase para acá, ¿no? Al agotamiento que entendemos como depresión. Y necesitamos aprender a pasar por esa etapa, a usar la tristeza,
a usar ese agotamiento, a conectar profundamente con nuestra honestidad, porque en ese agotamiento, en esa depresión, podemos estar muy cerquita, muy clara la respuesta de lo que realmente estamos necesitando para dejar de vivir tan en alerta. Y entonces, a partir de ahí, empezar con ciertos movimientos somáticos, que para eso ahí es lo de ciertas activaciones de movimiento y respiración que te regresen al vínculo social, que te regresen al nervio vago social. Y no tanto nos quedemos como en el nervio vago, en ese agotamiento, ¿no? De restauración. Pero es importante pasar por ahí, es necesario. Y después poder aprender a tener activaciones que sean realistas. Para eso entra el trabajo cognitivo. El trabajo cognitivo es, ok, a ver, ¿cuál es la realidad? Tengo mi mente en el presente. ¿Qué es lo que sí está pasando? ¿Estoy haciendo una interpretación negativa de lo que el otro está haciendo o diciendo o es la realidad? Voy a averiguarlo, ¿sí? Entonces mezclamos la parte cognitiva de poner mi mente en el presente con la parte también somática de liberar el cortisol, la adrenalina, la tensión muscular que ya se activó en ese estado simpático. Entonces, por un lado es aprender a canalizar la activación del sistema nervioso simpático y por otro lado aprender a conectarnos socialmente y con nosotros y sentirnos a salvo y finalmente aprender a canalizar el agotamiento y nutrirnos y darnos lo que profundamente sabemos que estamos necesitando, porque la nutrición es eso, no solamente es comer, es darte las relaciones, los ambientes, las actividades, la información, la música, las cosas que tú estás necesitando. Pero ¿qué pasa? Que a veces, como no estamos en contacto con nosotros, porque hemos venido estando más en contacto con las necesidades de otros o porque hemos tenido muchos problemas de crecimiento, no estamos tan en contacto con lo que necesitamos. Pero la buena noticia es que para eso, el cuerpo, el sistema nervioso, te están gritando con todas estas sensaciones desagradables, para que al menos con eso puedas empezar a contactar. Todas esas sensaciones del sistema nervioso simpático o de agotamiento son puertas de entrada para reconectar contigo, para ir de regreso a ti. Y de lo que se trata no es de seguir en lo aprendido, de rechazar lo que me pasa, evitar lo que me pasa, tratar de controlar lo que me pasa, tenerle miedo a todo lo que me pasa, sino aprovechar esos momentos para fomentar la confianza en lo que te pasa y en lo que siente tu cuerpo, en lo que está generando, para que puedas acceder a él. Y a través de sentir, de reconectar contigo, poder tener más claridad de, ahorita necesito hablar, ahorita necesito sacudirme, ahorita necesito descansar, ahorita no necesito salir a caminar, necesito sentarme a escribir. Pero esa certeza de qué necesitas según el momento de regulación en el que va tu sistema nervioso viene a través del autocontacto, de perderle el miedo a lo que sentimos y aprender a ir abriendo nuestra capacidad, que es la ventana de tolerancia, para sentir. Entonces, para ir concluyendo, el sistema nervioso autónomo es el que nos activa cuando estamos en estrés y nos relaja y nos restaura cuando se termina esa alerta. El sistema nervioso solito sabe pasar de estados de estrés a conexión, restauración, conexión, alerta, activación, reconexión, descanso, restauración. En medio de estos tres estados, que los vamos a llamar estado nervioso simpático, estado nervioso ventral, que es el de conexión, y estado nervioso dorsal, que es el del cansancio, restauración, parasimpático, hay dos en medio que son súper interesantes. Uno es el movimiento sin alerta, que es el juego, la competencia, los ataques de cosquillitas, de risas, pues principalmente juego, competencia, donde hay un componente social, hay una activación como si fuera de estrés, pero estoy en un entorno seguro y protegido. Esto es
oro molido, y es una de las cosas que vamos a hacer en el retiro de desansiedad, que si quieres información, por cierto, del 11 al 14 de julio del 2024 voy a dar un retiro y te dejamos aquí abajo el enlace. Y entonces estas actividades lo que hacen es que permiten pasar del sistema nervioso simpático, el alerta, el sentirte en peligro, a la conexión a través de movilizar toda esa energía de lucha y huida, pero de una forma segura. Entonces, esto es increíble. Entonces, después está el estado de conexión, de equilibrio, y debajo, entre el estado ventral y el dorsal, hay otro estado que es el estado de intimidad, que es inmovilización, o sea, porque el dorsal no hay movimiento, no hay tanta activación como acá arriba. Físicamente se puede incluso vivir como congelamiento. Pero, ¿cómo sería una inmovilización segura? Y es justamente momentos de intimidad física, emocional o psicológica con otra persona. Por ejemplo, compartir una idea mientras platicas tomando un tecito. Ver una película abrazado o abrazada de alguien. O tener un momento de intimidad sexual donde realmente hay confianza, donde realmente te abres, donde realmente estás sintiendo y no nada más controlándolo todo y tratando de lograr algo, sino cuando el fin es la conexión, pero no hay tanta activación de movimiento, entonces estamos en un intermedio que le llamamos intimidad y es inmovilización segura, inmovilización sin alerta, que también pueden ser momentos de respiración diafragmática contigo mismo, momentos de movimiento suave y ligero, darte un masaje, que te den un masaje. Todo eso es, el sistema nervioso está descansando en un espacio seguro, pero donde también hay conexión contigo o con los demás. Y ese es otro momento oro molido, que son puertas de entrada para que cuando, por ejemplo, el otro día me pasó, tuve una discusión y noté claramente cómo me fui a congelamiento. Esa es mi tendencia. Y mi tendencia es que me voy a congelamiento y para salir de ahí necesitaba, porque la verdad ya no, necesitaba como tener un arranque de irritabilidad o de expresividad. Ya no, ahora lo que hice fue, entré en congelamiento, ¿qué necesito? Movimientos suaves, necesito grounding, que es contacto con la tierra, respiración suavecita y empezar a tocarme, ¿sí? Entonces, cuando estamos en congelamiento, me doy lo que necesito para vivirlo un momento sin intervenir y luego dármelo de este bloque de intimidad conmigo misma y de ahí ya puedo volver a conectar socialmente y sentirme segura y a salvo. O bien, si por ejemplo me siento con muchos pensamientos, saturada, con una sensación de que tengo que hacer algo o en algún tipo de alerta, entonces lo que haría más bien es irme a caminar y vaciar todos mis pensamientos, hablar todo lo que siento, etc. Entonces hay ejercicios que son indicados para regular el sistema nervioso, pero que no están siendo indicados según el momento en el que está tu sistema nervioso en ese momento. Porque hay quien puede estar en sistema nervioso simpático muy alerta y le dicen ponte a hacer un humming, que es una forma de activar el nervio vago, que es hacer vibración con la garganta, pero si no he liberado mi necesidad de atacar o huir y ya me pongo a activar mi nervio vago a través del humming, probablemente no lo voy a sentir fácil ni agradable. Me va a costar trabajo. Y así igualmente, si estoy en congelado y me dicen que me ponga a sacudirme, quizás hasta me lastimo el cuello, porque no estaba preparado. Necesito empezar con movimientos suavecitos, necesito ahí hacer el humming quizás. Entonces, depende cómo está mi sistema nervioso en ese momento, el ejercicio más indicado de regulación. Y lo que yo quiero compartir contigo, que lo empecé ya a compartir con el reto de 21 días para regular tu sistema nervioso, es que aprendas a identificar en qué estado de sistema nervioso estoy y qué sería lo más indicado para mí en este momento. Entonces también te dejo el enlace aquí abajo para el reto de 21 días. La verdad es que tuvimos excelentes resultados, lo puedes hacer en el momento que quieras. Me asombró
el cambio de cómo empezaron a cómo terminaron con el grupo que lo hice en ese momento. Y sobre todo nos da esta conciencia de mi cuerpo sabe autorregularse. Lo único que necesita es que yo le dé lo que está necesitando según el estado en el que se encuentra en este momento dado. Así es que te dejo el enlace aquí abajito. Y para hoy, llévate esto. Llévate el sentirme a salvo en mi cuerpo. Para eso también hay ejercicios para lograrlo. Y aprender a seguir lo que mi cuerpo me está pidiendo. Si estoy agotado, date chance de agotarte y dormir un ratito. Si estás agitado, estresado, date chance de seguir eso caminando, hablando, sacudiéndote. Hay muchas cosas que puedes hacer, pero lo importante es que vuelvas a confiar, que tu cuerpo, tu sistema nervioso autónomo tiene la capacidad y lo que te está pidiendo es por algo, no es porque funcione mal. Más bien necesitamos dejar de ir en contra de él. Eso es lo que yo creo que nos desregula. Ir en contra de eso que yo juzgo como desagradable o como incorrecto de mi sistema nervioso. En el momento que comprendemos que por y para algo está haciendo eso y lo aprendemos a seguir, entonces podemos entrar en regulación. Espero esta información te ayude. Recuerda que hay muchos recursos que te pueden ayudar en desansiedad.com, descargas gratuitas, los retos, el programa, el tratamiento para la ansiedad de Dalia Laza a la ansiedad y mucha información gratuita para que puedas conocerte mejor y seguir aumentando la confianza en ti y en tu cuerpo. Te mando un abrazo y estamos en contacto.